¿Te has parado alguna vez a pensar que cada vez que el pueblo de Israel comía pan, bebía vino o usaba aceite de oliva, en realidad estaban hablando con Dios sin saberlo? Parece una idea lejana, quizás incluso extraña a primera vista. Al fin y al cabo, hablamos de comida, cosas cotidianas, ingredientes sencillos que cualquiera usaría en una cocina normal. Pero, ¿y si te dijera que para el pueblo bíblico no había nada sencillo en ello? ¿Y si cada rebanada de pan, cada gota de vino vertida y cada unción con aceite fuera, de hecho, un lenguaje sagrado, una conversación silenciosa entre la humanidad y el Creador? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir juntos hoy. La mayoría de quienes leen la Biblia pasan por alto los versículos que mencionan el trigo, el vino y el aceite de oliva como si fueran meros detalles históricos, referencias culturales a un pueblo antiguo que vivía en una tierra lejana. Pero estos tres elementos no aparecen por casualidad en las Escrituras. Aparecen repetidamente, estratégicamente, en momentos de bendición, pacto, consagración y profecía. Y cuando empiezas a comprender lo que representaban, algo cambia en tu interior. La Biblia deja de ser un libro de historias para convertirse en un mapa de significados que nunca antes habías visto. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de leer un pasaje de la Biblia y sentir que falta algo? Como si las palabras fueran correctas, pero no te hubieras percatado de su verdadero significado. Esto sucede porque gran parte de la vida cotidiana en tiempos bíblicos se perdió en la traducción, no solo lingüísticamente, sino también cultural y espiritualmente. Lo que hoy nos parece un simple detalle, para un israelita en tiempos de Moisés o David, estaba cargado de un profundo significado, casi imposible de separar de la fe que vivían a diario. El aceite de oliva que iluminaba el templo, el trigo que alimentaba a familias enteras y que simultáneamente se ofrecía a Dios como acto de adoración, el vino que marcaba celebraciones, sellaba alianzas y posteriormente se convirtió en el símbolo más poderoso de la redención cristiana. Estos no eran simples alimentos, sino signos de la provisión divina. Eran la manera que Dios eligió para decir, de manera concreta y tangible, estoy aquí, te cuido, te proveo. Y lo más sorprendente es que este lenguaje no solo estaba presente en los grandes momentos, en las fiestas, los sacrificios, las ceremonias del templo, estaba presente en el desayuno de una familia sencilla de Belén. Estaba en las manos de una viuda que apenas tenía que comer. Estaba en la mesa de un pescador de Galilea. Lo sagrado no estaba separado de lo cotidiano. Estaba dentro de él. Lo que está a punto de descubrir podría sorprenderle de maneras que van más allá del conocimiento histórico. Podría cambiar su forma de leer la Biblia, su comprensión de la fe y quizás incluso su forma de sentarse a la mesa. Quédense conmigo hasta el final, porque esta historia comienza mucho antes de lo que imaginan. Comienza en la misma tierra que Dios prometió a su pueblo, en una descripción que pocos se dan cuenta de que es mucho más que una promesa geográfica. Pero antes de continuar, necesito detenerme un momento y hablarte directamente. Si has llegado hasta aquí en el video es porque algo en este mensaje te impactó. Quizás sea una curiosidad que desconocías. Quizás sea esa sensación familiar de que la Biblia encierra mucho más de lo que se ve a simple vista. Sea lo que sea, quiero que sepas que no es casualidad que estés aquí ahora. Y es precisamente por eso que te pido una cosa sencilla. Deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. Puede ser una palabra, un recuerdo, un pasaje bíblico que te vino a la mente mientras escuchabas. Incluso puede ser una pregunta, una anécdota de tu vida que haya conectado con lo que se dijo. Este espacio es tuyo. Esta conversación no es unidireccional, solo es completa cuando tú también formas parte de ella. ¿Saben? Cuando alguien comenta un video como este, no solo interactúa con una pantalla, dice que este tipo de contenido importa, que historias como esta necesitan ser contadas. Y cuanta más gente participe, más podrá el canal llegar a quienes también buscan comprender la fe de una manera más profunda, más conectada
y más vibrante. Su participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a quienes más necesitan escuchar este mensaje. Si este tema te resuena, si sientes que este contenido te ha ayudado a ver la Biblia desde una nueva perspectiva, dale me gusta a esta publicación. Este pequeño gesto tiene un gran impacto. Le dice al algoritmo que este mensaje merece ser visto por más personas, por más familias, por más personas que alguna vez se sintieron alejadas de Dios y encontraron la manera de volver a Él estudiando su palabra. Y si aún no estás suscrito a este canal, ahora es el momento. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene en esta serie es aún más rico y profundo, y no quiero que te pierdas ni una sola parte de este viaje. Dicho esto, continuemos. Porque la historia que vamos a contar comienza en una tierra específica, con una promesa específica y con 3 elementos que Dios escogió para revelar algo sobre su naturaleza que va mucho más allá de lo que cualquier campo sembrado podría parecer a primera vista. Canaán. Ese nombre, para cualquier israelita que hubiera crecido escuchando las historias de sus antepasados, no era solo una palabra geográfica, era una promesa viva. Era el destino de una travesía de 40 años por el desierto, una travesía que costó lágrimas, fe y una obediencia que debía renovarse cada día. Y cuando Dios describió esta tierra a su pueblo, no se limitó a usar palabras poéticas ni imágenes vagas de abundancia. Fue específico, sorprendentemente específico. En Deuteronomio 8:8, la descripción de la tierra prometida menciona 7 elementos, entre ellos el trigo, la cebada, la vid, la higuera, el granado, el olivo y la miel. 7 elementos. 7. El número de la perfección en la cultura hebrea. Esto no fue casualidad. Nunca es casualidad en la Biblia. Y 3 de estos 7 elementos, el trigo, el vino de la vid y el aceite de oliva, aparecen repetidamente a lo largo de la narrativa bíblica de una manera que va mucho más allá de una simple lista de productos agrícolas. Forman una tríada, un todo sagrado, un lenguaje que Dios usó para comunicar a su pueblo algo que las palabras por sí solas podrían no ser suficientes. Piénsalo un momento. Cuando quieres demostrarle a alguien que realmente te importa, que estás presente, que proveerás, ¿qué haces? Actúas, te presentas, entregas algo concreto, algo que la persona pueda ver, tocar, sentir. Y eso es exactamente lo que Dios hizo cuando prometió una tierra rebosante de trigo, vino y aceite. No solo dijo, cuidaré de ti. Dijo, aquí está la tierra, aquí está el trigo para tu pan, aquí está la vid para tu vino, aquí está el olivo para tu aceite. Cada vez que coseches, cada vez que comas, cada vez que unjas, recuerda de dónde viene. La tierra de Canaán no solo era fértil, era teológica, era un sermón en forma de paisaje. Y para comprender la importancia de eso, es necesario comprender lo que Israel había experimentado antes de llegar allí. 40 años en el desierto, 40 años en un lugar donde nada crecía por sí solo, donde el alimento llegaba del cielo en forma de maná cada mañana, donde el agua brotaba de las rocas porque Dios lo ordenaba. El desierto era un lugar de total dependencia, un lugar donde no existía la ilusión de autosuficiencia. Se comía porque Dios proveía. Punto. No había otra explicación posible. Y entonces, tras 40 años en esta escuela de fe radical, el pueblo llega a la tierra prometida. ¿Y qué encuentran? Una tierra donde el trigo crece en inmensos campos, donde las vides se extienden por las laderas, donde los olivos son tan antiguos que parecen haber sido plantados antes de la memoria humana. Una tierra donde, por primera vez, el trabajo de sus manos podía producir una cosecha, donde podían plantar, cultivar y cosechar. Pero aquí está la trampa. Aquí está el peligro que Dios ya había anticipado y advertido.
Deuteronomio 8 no solo habla de la abundancia de la tierra, sino que advierte sobre el daño que la abundancia puede causar al corazón humano. Cuando comas y te sacies, ten cuidado de no olvidarte del Señor tu Dios, porque eso fue exactamente lo que sucedió. Con el tiempo, la gente empezó a ver el trigo, el vino y el aceite de oliva como productos de su propio esfuerzo. Empezaron a olvidar que la tierra era un regalo, que la lluvia era una gracia, que la cosecha era la respuesta de Dios al clamor de su pueblo, no un logro de la habilidad humana. Y esta tensión entre recibir con gratitud y poseer con orgullo es una de las más humanas que existen. ¿Lo has experimentado alguna vez? ¿Has vivido un momento en el que algo que antes era motivo de profunda gratitud se convirtió con el tiempo en una simple rutina, una obligación, algo garantizado? Esto sucede con las relaciones, con la salud, con el trabajo. Y le pasó a Israel. Nos pasa también a nosotros. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la historia del trigo en la Biblia es una de las más ricas y a la vez una de las más ignoradas cuando se estudia la vida espiritual del pueblo bíblico. El trigo no era solo el alimento más básico de la dieta israelita. Era fundamental para la vida comunitaria, el calendario religioso y una de las historias de amor más hermosas que las Escrituras han narrado. Piensa en lo que significaba la cosecha de trigo para una familia en tiempos bíblicos. No era solo trabajo, era expectativa, era fe en acción. Sembrabas sabiendo que la lluvia llegaría en el momento oportuno, que el sol brillaría en su justa medida, que la tierra respondería. Plantar era un acto de confianza, cosechar, un acto de gratitud. Y el calendario religioso de Israel se construyó precisamente en torno a esto. La festividad de Pentecostés, conocida en hebreo como Shavuot, se celebraba 50 días después de la Pascua judía, justo durante la cosecha de trigo. No fue casualidad, fue intencional. Dios quiso que el momento de mayor abundancia agrícola fuera también un momento de reunión sagrada, de celebración colectiva, de conmemoración espiritual. La gente subía a Jerusalén llevando las primeras gavillas de trigo cosechadas como ofrenda. No solo ofrecían comida, decían, lo primero es tuyo, lo mejor es tuyo, porque todo empezó contigo. Pero fue en los campos de trigo de Belén donde cobró vida una de las historias más conmovedoras de la Biblia. La historia de Ruth y Buz es a primera vista una historia de lealtad filial y amor tardío. Pero cuando se comprende el contexto, los campos de trigo, la práctica de dejar espigas para los pobres, el papel del pariente redentor, se transforma en algo mucho más grande. Ruth era moabita, una extranjera, alguien que, según todos los criterios culturales de la época, no debería tener cabida en esa tierra, entre esa gente, en esa promesa. Pero ella fue al campo, se agachó y espigó las espigas que los segadores dejaron atrás, una práctica llamada espigar, que Dios había ordenado en Levítico precisamente para que los pobres y los extranjeros no pasaran hambre. Fue en el trigal donde Booz la vio. Fue allí donde ordenó a sus sirvientes que dejaran espigas extra en su camino. Fue allí donde comenzó a desarrollarse una historia de redención. Y la palabra redención no es una metáfora. Booz era el Goel, el pariente redentor, quien, según la ley israelita, tenía el derecho y la responsabilidad de redimir lo perdido. Redimió a Ruth, redimió la herencia de Elimelec, y de esta unión nació Obed, padre de Jesé, padre de David, el rey más célebre de Israel y antepasado directo de Jesús. Todo comenzó en un campo de trigo, con el simple gesto de dejar espigas para un extranjero pobre. La provisión de Dios rara vez llega de forma espectacular. Suele llegar oculta en gestos cotidianos, en las espigas dejadas en el camino, en el pan que alguien compartió cuando podría haberlo guardado para sí mismo. Y hablando de pan, es imposible hablar del trigo en la Biblia sin llegar a este momento,
Ese momento en que Jesús miró a una multitud de miles de personas, con solo 5 panes y 2 peces en sus manos, y dio gracias antes de partirlos, antes de multiplicarlos, antes de saciarlos. No pidió más recursos. No se lamentó por lo que faltaba. Tomó lo que tenía y dio gracias. Y fue a partir de este gesto de gratitud que sucedió lo imposible. Pero más que el milagro de la multiplicación, fue una frase pronunciada por Jesús poco después la que cambió para siempre el significado del trigo y del pan en la espiritualidad cristiana. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Con esta declaración, Jesús no abolía el significado físico del pan, lo ampliaba. Decía que todo lo que el trigo representaba, sustento, pacto, provisión, vida, ahora tenía un cumplimiento definitivo en su propia persona. El pan físico nutre por unas horas. El pan de vida nutre para siempre. Y este puente entre lo físico y lo espiritual es precisamente lo que hace que el estudio de estos elementos sea tan transformador. Porque la revelación no se limita al símbolo, está en la continuidad. Está en la forma en que Dios, a lo largo de los siglos, ha ido construyendo un lenguaje con elementos concretos y tangibles, presentes en la vida cotidiana de su pueblo, para que, al llegar el cumplimiento, fuera reconocible. Para que los ojos que habían aprendido a ver lo sagrado en el pan de cada día pudieran reconocerlo cuando Él se sentara a la mesa con ellos. Ahora bien, si el trigo habla de sustento y alianza, el vino habla de algo aún más complejo. En la Biblia, el vino conlleva una dualidad que pocos elementos pueden transmitir simultáneamente. Es símbolo de alegría y tristeza, de celebración y sacrificio, de fiesta y duelo. Es en cierto modo el elemento más humano de los tres, porque la experiencia humana también es así. Está compuesta de momentos que celebramos y momentos que nos cuestan todo. La primera mención del vino en la Biblia ocurre justo después del diluvio. Noé sale del arca, la tierra comienza de cero, y lo primero que hace es plantar una viña. Piensen en el peso simbólico de eso. El mundo acaba de ser destruido y reconstruido. La humanidad está comenzando de nuevo. Y el primer acto agrícola registrado es plantar una vid. Como si la alegría, la celebración, la posibilidad de hacer vino, fueran parte esencial del nuevo comienzo. Como si Dios quisiera que hubiera celebración, incluso después del caos. Pero el vino de Noé también termina de forma sombría. Bebe demasiado. Y lo que sigue es una de las escenas más incómodas y complejas del Génesis. Una vez más, el vino muestra su dualidad. El mismo elemento que celebra puede destruir si se usa sin discernimiento, y esta tensión acompaña al vino a lo largo de la narrativa bíblica. En el tabernáculo y posteriormente en el templo de Salomón, el vino era parte obligatoria de las ofrendas diarias. Llamado Nesech, libación, se derramaba junto con el sacrificio como acto de adoración. El sacerdote no solo mataba al animal y quemaba el pan, sino que también vertía vino sobre el altar. Y este vertido era intencional. Era la imagen de algo que se daba por completo, que se ofrecía por completo, sin posibilidad de recuperación. No se puede retirar el vino que se ha vertido. Es un acto de consagración irreversible. Y luego viene Caná. El primer milagro público de Jesús, registrado en Juan 2, ocurre en una fiesta de bodas donde se acabó el vino. Parece un detalle trivial comparado con las resurrecciones y las sanaciones. Pero el hecho de que Jesús eligiera precisamente ese momento para revelar su gloria dice mucho sobre su visión de la alegría humana. No ignoró la vergüenza de los recién casados. No predicó un sermón sobre la fugacidad de los placeres mundanos. Convirtió el agua en vino. Preservaba la celebración. Protegía la alegría. Y no era un vino cualquiera. El cabeza de familia lo probó y llamó al novio, quien se sorprendió. Todos sirven primero el buen vino,
y cuando los invitados han bebido lo suficiente, sirven el vino inferior. Pero tú guardaste lo mejor para el final. Lo mejor para el final. Esta frase resuena más allá de las bodas de Caná. Resuena como una promesa, como una afirmación sobre la naturaleza de Dios. Él no agota lo mejor al principio para luego dejar que decaiga con el tiempo. Él guarda lo mejor, reserva lo más profundo, lo más rico, lo más transformador para el momento oportuno. Pero fue la noche antes de su muerte cuando el vino adquirió su significado más profundo y eterno. En la última cena, Jesús tomó la copa, probablemente la tercera copa del Ceder de Pascua, llamada la copa de la redención, y dijo algo que ninguno de los presentes estaba preparado para oír. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En un solo gesto Jesús conectó siglos de simbolismo. El vino de las fiestas, el vino de las libaciones, el vino que sellaba alianzas. Todo convergió en esa copa. Y lo que comenzó como una cosecha en los viñedos de Canaán, terminó como el símbolo central de la redención humana. El vino, que comenzó como fruto de la tierra, se convirtió en recuerdo del sacrificio y promesa de restauración. Cada vez que la comunidad cristiana parte el pan y bebe el vino en la cena del Señor, hace exactamente lo que hacían los israelitas en el altar: ofrecer lo primero, lo sagrado, al Creador, y reconocer que lo que sustenta la vida no salió de sus propias manos. Y luego está el aceite de oliva. Si el trigo habla de sustento y el vino de alegría y sacrificio, el aceite de oliva habla de consagración, de separación con un propósito sagrado, de una presencia divina que toca y transforma. El proceso de elaboración del aceite de oliva en el mundo antiguo era lento, laborioso y revelador. Las aceitunas debían cosecharse, llevarse a la prensa y luego prensarse, es decir, triturarse bajo el peso de una gran piedra hasta que el aceite comenzara a fluir. Y aquí, de nuevo, la Biblia usa el proceso físico como un espejo espiritual, porque el aceite de oliva no aparece sin presión. Es el resultado de la trituración. Y a lo largo de las Escrituras, los ungidos más grandes de Dios, aquellos apartados para misiones extraordinarias, fueron precisamente aquellos que pasaron por esta presión antes de recibir la unción. Saúl fue ungido con aceite por Samuel antes de convertirse en el primer rey de Israel. David fue ungido 3 veces. Primero en secreto, en la casa de su padre, cuando aún era pastor sin porte real. Luego, ante los hombres de Judá. Y finalmente, ante todo Israel. Cada unción marcaba una nueva etapa en un camino que comenzaba en los campos y terminaba en el trono. Y el aceite era la señal visible de una realidad invisible. Dios eligió a éste. Los sacerdotes también eran ungidos con aceite antes de comenzar su ministerio. Era un ritual de separación, de santificación, de declaración pública. Este hombre ya no se pertenecía solo a sí mismo. Había sido apartado para servir. El aceite en la cabeza era el equivalente visual de una transformación de identidad. En el templo, la menorá, el candelabro de 7 brazos que debía permanecer encendido continuamente ante Dios, se alimentaba exclusivamente de aceite de oliva puro prensado. La luz que iluminaba el lugar sagrado no era una luz cualquiera. Provenía de un aceite específico, preparado de una manera específica, para un propósito específico. La presencia simbólica de Dios en el templo se sustentaba literalmente gracias al aceite. Y fue precisamente en torno al aceite de oliva que ocurrió uno de los milagros más silenciosos y poderosos de la Biblia. En 2 Reyes 4, una viuda busca al profeta Eliseo desesperada. Su esposo había fallecido, dejando deudas. Los acreedores estaban a punto de tomar a sus 2 hijos como esclavos para pagar la deuda. No tenía nada. Solo un pequeño frasco de aceite de oliva. Eliseo no oró por riquezas del cielo. No predicó sobre la fe y la prosperidad. Dio una instrucción práctica y aparentemente absurda. Vayan a pedir prestados recipientes a sus vecinos.
todos los que puedan. Luego entren con sus hijos, cierren la puerta y empiecen a llenar los recipientes con el aceite de oliva que tengan. Y ella fue. Y el aceite no dejó de fluir. Llenó vasija tras vasija. El aceite solo se detuvo cuando ya no había más vasijas que llenar. El mensaje es devastadoramente simple y profundo a la vez. La provisión de Dios se expandió exactamente hasta el límite de su fe. Cada vasija prestada fue un acto de confianza, y el aceite llenó cada espacio que se atrevió a preparar. Vendió el aceite de oliva, saldó sus deudas, salvó a sus hijos, y aún le sobró para vivir. Todo gracias a una pequeña botella de aceite de oliva y a un improbable acto de obediencia. En el Nuevo Testamento, el aceite de oliva sigue presente como símbolo del Espíritu Santo. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 gira precisamente en torno a quien tenía suficiente aceite para mantener la llama encendida mientras esperaba al novio. Las 5 que tenían aceite entraron al banquete. Las 5 que no lo tenían se quedaron fuera. Y cuando las insensatas pidieron prestado aceite a las prudentes, la respuesta fue: no funcionará. Cómpralo tú mismo. El aceite del Espíritu no es transferible. Cada persona necesita el suyo. Esta imagen es poderosa porque habla de algo que va más allá de la religiosidad superficial. Habla de la vida interior, de la llama que necesita ser alimentada continuamente, en la intimidad, en silencio, en prácticas espirituales que nadie ve, pero que sustentan todo lo visible. El aceite que arde en la menorá del templo es el mismo aceite que debe arder dentro de cada persona que desea vivir con propósito y presencia divina. Y ahora, al unir los tres, trigo, vino y aceite de oliva, ocurre algo extraordinario en la narrativa bíblica. No aparecen simplemente juntos. Aparecen juntos en los momentos más decisivos, en los momentos en que Dios está a punto de actuar definitivamente. En Deuteronomio 7:13, Dios promete a su pueblo: Él te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu trigo, tu mosto y tu aceite. Los tres juntos simbolizan bendición total, provisión completa. Nada falta. En Joel 2:19, en medio de una de las profecías de restauración más conmovedoras del Antiguo Testamento, Dios responde al arrepentimiento de su pueblo con una promesa que nuevamente incluye los mismos tres elementos. Yo os enviaré el trigo, el vino y el aceite, y quedaréis saciados. Esto no es una coincidencia literaria. Es un lenguaje teológico deliberado. Es Dios diciendo: cuando restauro, restauro por completo. Cuando proveo, proveo en todas las dimensiones, sustento, gozo y unción. Y cuando se consagró el templo, cuando se coronaron reyes, cuando se forjaron alianzas, el trigo, el vino y el aceite de oliva estaban presentes. Eran la señal de la presencia de Dios en ese momento, la señal de que algo sagrado estaba sucediendo. Y quien comprende este lenguaje comienza a comprender que la Biblia está mucho más interconectada de lo que parece a primera vista, que cada detalle fue colocado allí intencionalmente, que hay una inteligencia narrativa detrás de las Escrituras que no se revela a quienes leen apresuradamente, sino que se abre generosamente a quienes están dispuestos a profundizar. Y profundizar más es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Porque hasta ahora hemos hablado de campos, altares, reyes y profetas. Pero quizás la historia más impactante sea la más sencilla de todas. La historia de una mañana cualquiera en un hogar cualquiera de Israel, sin reyes, sin templos, sin milagros espectaculares. Solo una familia, solo el sol naciente, solo el trabajo de sus manos y la fe que sustentaba cada gesto. Imagina despertar antes del amanecer en un pueblo de las colinas de Judá. El aire aún es frío, las estrellas aún son visibles, y la primera tarea del día, antes que nada, es moler el trigo. Una piedra tras otra, el grano se tritura, la harina se forma lentamente.
No había supermercados, no había pan envasado. El pan se hacía a diario, desde cero, a mano. Y antes de empezar, había una oración, una bendición sobre el grano, un reconocimiento de que esa harina comenzó como una semilla en la tierra, que necesitó lluvia, sol y tiempo para convertirse en cosecha, y que llegó a esas manos como un regalo, no como un logro. Esto es lo que vamos a explorar con más detalle. Esta vida cotidiana que era, en cada gesto, una práctica espiritual. Este viaje de la tierra al altar que inevitablemente pasaba por la mesa de cada familia. Si todo esto te hace sentido, si sientes que la Biblia contiene mucho más de lo que una lectura rápida puede revelar, comenta aquí con una palabra que resuma lo que sientes ahora mismo. Podría ser revelación, profundidad o simplemente tiene sentido. Este comentario es una forma de decir que vale la pena continuar este camino y que lo están haciendo juntos. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que esto significa algo. No todos se detienen, prestan atención y realmente asimilan un mensaje. Y tú te quedaste. Seguiste este camino de principio a fin, de la tierra al altar, del grano al pan, de la vida al cáliz, de la aceituna al aceite que unge e ilumina. Y mi esperanza es que, de hoy en adelante, algo simple haya cambiado. Que la próxima vez que te sientes a la mesa, ese gesto de agradecimiento ya no sea automático. Que cargue con el peso de todo lo que has descubierto aquí. Que el pan en tu mano te recuerde a Ruth en los campos de Belén, y la multiplicación ante una multitud hambrienta, y a aquel que dijo ser el pan de vida. Que el vino te recuerde la fiesta que Dios no permitió que terminara, y la copa que se rompió para que la alianza fuera eterna. Que el aceite te recuerde a la viuda, con la cantimplora casi vacía, que tuvo el valor de preparar las vasijas antes de ver el milagro. Estas historias no se quedaron en el pasado, están vivas, y ahora también están dentro de ti. Si este vídeo te conmovió de alguna manera, deja un comentario a continuación. Ese mensaje era para mí. Es una manera sencilla de decirme a mí mismo que el viaje valió la pena y de recordarme por qué es necesario seguir creando este tipo de contenido. Y si aún no te has suscrito al canal, piénsalo así. Esto fue solo un hilo en el enorme tapiz que es la Biblia. Hay mucho más por descubrir. Historias que parecen sencillas a simple vista, pero que esconden profundidades que la mayoría nunca se ha detenido a explorar. Si este es el tipo de contenido que te interesa, el canal está aquí, y cada nuevo video es un paso más en esa dirección. Un me gusta abajo también es bienvenido, no como una obligación, sino como señal de que esta conexión fue real, de que la conversación que iniciamos aquí llegó a su destino. Y hay un video aquí que complementa a la perfección lo que exploramos hoy. Haz clic y continúa viéndolo, porque esta historia esconde mucho más.